El Departamento de Orientación de la Escuela de Educación de la Universidad Católica ha preparado el curso de capacitación para profesores jefes. En esta primera clase, el profesor Fernando Echegaray, jefe del Departamento de Orientación, nos dirá el sentido que tiene este curso y los objetivos que persigue. Antes de hablar sobre los objetivos, quería saludarlos en el día de hoy y darles las gracias por venir a nuestra teleaudiencia para capacitarse y dialogar con respecto a la función del profesor jefe. Este curso tiene 3 etapas. La primera etapa es sobre las relaciones humanas en el curso y el óptimo aprovechamiento de las capacidades mismas del curso. En una segunda etapa serán los problemas del aprendizaje que el profesor jefe debe enfrentar con su grupo curso. Y una tercera etapa de este mismo curso será el aspecto vocacional. Ahora iniciamos entonces este curso con la primera etapa, la capacitación de ustedes en relaciones humanas y conducción de grupo, y esperamos que al final podamos dialogar más y enriquecernos nosotros y ustedes sobre este problema. Muchas gracias. Esta primera clase, el educador como trabajador de grupos presentará algunos elementos que permitan al profesor tomar conciencia que la labor que realiza fundamentalmente es con grupos humanos. Con este fin, la profesora Marta Manterola se referirá al papel de los grupos en el desarrollo del hombre. En la vida del hombre, los grupos son hechos inevitables. Su pertenencia a distintos grupos constituye su vida entera. Es allí donde el hombre se humaniza, en la interrelación con otros, en la vida grupal. No nace el hombre solo, ni crece solo, ni se encuentra a sí mismo solo. Todo le sucede con otros, todo le sucede también a causa de otros. Nuestro yo necesita de los otros para alcanzar plenitud, para conocerse mejor, para desarrollarse. El hombre no es separable, no es aislable de otros. Si lo aislamos, pierde su calidad de hombre, de humano. A todo nivel de edad, el hombre necesita y depende de la aceptación e inclusión en grupos fuertes, queridos y deseados. La no pertenencia, el estar solo, es frecuentemente fuente de ansiedad y trastorno conductual. Nuestra pertenencia a grupos no surge en la mayoría de los casos de una decisión voluntaria. Nuestra pertenencia es, a veces, obligada, impuesta o resultado del azar. Depende, como en el grupo escolar, de la decisión de otros. Este relacionarse con otros es un proceso que se desarrolla en forma gradual y se aprende. Se aprende primero en la familia, y aunque este primer aprendizaje de relaciones interpersonales es fundamental, es el sistema escolar el que va a brindar al niño mayores posibilidades de encuentro y contacto con los iguales. La responsabilidad del desarrollo óptimo de las relaciones humanas en el ámbito escolar le corresponde al profesor. El profesor es un hombre que no puede eludir trabajar con grupos. Todo su trabajo se da en la interrelación con otros, en la interrelación con alumnos, con padres, con otros profesores, con directores, con la comunidad. No puede eludir el trabajar con grupos, ni puede eludir tampoco el estar siempre en una posición de dirigir, orientar y guiar grupos. Si el profesor facilita el desarrollo y crecimiento de su curso como grupo, estará ofreciendo a los alumnos la oportunidad de conocer y experimentar la vida humana tal cual es, porque la vida humana es una vida grupal, es una vida de personas que buscándose, necesitándose, apoyándose, oponiéndose, respetándose, hacen posible desplegar su condición de humanos. Las fuerzas grupales están latentes en todos los grupos humanos, ya sea de campesinos, de obreros, de niños, de estudiantes. La tarea del profesor es descubrir estas fuerzas y junto con sus alumnos emplearlas en beneficio de todos los integrantes del grupo estudiantil. La mayor parte de la educación tiene lugar en situaciones grupales. De esta manera, el proceso de aprendizaje incluye no solo al profesor, sino también al alumno y al grupo de aprendizaje.
No solo el profesor influye en cada alumno en forma particular, también cada alumno influye en el profesor. Pero hay además un tercer elemento en la transacción educacional, el grupo, que a su vez ejerce influencia en cada uno de sus miembros. Cada uno de estos elementos ejerce fuerza e impacto en el resultado del aprendizaje de las personas. Cuando no nos preocupamos de este tercer elemento que es el grupo, el aprendizaje se convierte en una tarea individual. Surge la competencia, se puede ganar o perder en la carrera por aprender. A muchos esta competencia les surgen los subgrupos antagónicos y la energía del profesor y el tiempo del curso se utilizan en mantener la armonía. Cuando el profesor decide utilizar las fuerzas grupales, el aprendizaje se convierte en la meta común. El grupo planifica, organiza y decide su propio aprendizaje. No solo el profesor es autoridad y recurso dentro de la sala de clase, también lo son cada uno de los alumnos. Y en la medida en que son recursos, también son autoridad dentro de la sala de clases. La libertad para expresar sentimientos y la aceptación de los otros va a disminuir la ansiedad entre los alumnos. La participación aumenta el aprendizaje y la meta es unirse para crear condiciones favorables al aprendizaje de todos, tanto del alumno como del profesor. Cuando hablamos de aprendizaje, no nos referimos solamente al aprendizaje cognoscitivo. Es verdad que el aprendizaje de materias es muy importante, pero también hay otro aprendizaje que es muy importante en la formación de nuestros alumnos como personas. Este es el aprendizaje afectivo y social. Es increíble la cantidad de aprendizajes que se realizan dentro de la situación escolar, aunque a veces nosotros no nos demos cuenta de ello. Nuestros alumnos aprenden muchas cosas en la situación escolar. Aprenden a comunicarse y a relacionarse entre sí, a dirigir Es evidente que el aprendizaje social y afectivo se da en situaciones grupales. Es evidente también que la situación escolar nos da una excelente oportunidad de promover el aprendizaje de intereses, actitudes, ideales y valores en nuestros alumnos. Si el profesor se preocupa por hacer crecer y funcionar a su grupo, estará dándole las posibilidades
de realizar estos aprendizajes tan importantes para nuestros alumnos en su desarrollo como personas. La proximidad física y el tiempo compartido juntos son ingredientes para la formación de cualquier grupo, pero no suficientes para constituir un grupo. Algunos alumnos se encuentran día a día durante un año completo en la misma sala y aún así, algunos no conocen los nombres de todos sus compañeros al final del año escolar. Creemos que todos los alumnos deberían tener algunas experiencias escolares en un grupo que funcione con plenitud. La interacción y la interdependencia son hechos que el alumno debe aprender a enfrentar en forma efectiva. Los jóvenes deben aprender a ejercer influencia positiva en los grupos, deben aprender a enfrentar los conflictos que surgen inevitablemente entre personas interdependientes y deben aprender a conservar su propia individualidad e integridad sin destruir la de los otros. Si damos importancia desde el principio y en forma continua a desarrollar un grupo en el cual las normas faciliten el aprendizaje y el clima emocional reduzca la ansiedad individual, creando apoyo grupal para las personas, este grupo no solo facilitará el aprendizaje de materias, sino que ofrecerá a sus miembros aceptación, pertenencia y apoyo. Sabemos que no es nada fácil trabajar con grupos. El camino hacia el desarrollo grupal puede estar lleno de dificultades y problemas. Esperemos que juntos podamos superar esas dificultades y esos problemas en este curso. Hoy día hemos hablado muy generalmente de la importancia de los grupos en la vida del hombre y de la importancia de los grupos para el profesor. Esperamos que en nuestra próxima clase podamos definir qué son los grupos y cuáles son las propiedades que los caracterizan. El siguiente curso es patrocinado por la Vicaría de Educación del Arzobispado de Santiago. Este es un ejemplar del libro de los libros, el bestseller de todos los tiempos llamado la Biblia. La Biblia es palabra de Dios y al mismo tiempo contiene una historia muy humana. Tanto es así que la fe bíblica es la fe en un Dios histórico. Teleduc 78 presenta hoy la primera sesión del curso Interpretar la Biblia, que ha sido preparado por un grupo especializado de profesores de la Facultad de Teología de la Universidad Católica. El profesor que estará a cargo de desarrollar este curso y que está aquí ya junto con nosotros es el profesor Beltrán Villegas. Buenos días, Carmen. Buenos días, bienvenido, profesor. Gracias. Quiero preguntarle cuál va a ser el objetivo principal de este curso, Interpretar la Biblia. El propósito nuestro es ayudar a formar lo que podríamos llamar una mentalidad para la lectura de la Biblia. Es decir, queremos dar un marco de referencia que permita captar en profundidad el valor de la Biblia. En otras palabras, vamos a tratar de ver a la Biblia con otros ojos. Exacto, me parece muy buena su fórmula. A lo largo de todo el curso trataremos de que el lector adquiera una mentalidad histórico-crítica para la lectura de la Biblia. Bueno, muy bien, profesor, lo vamos a escuchar muy atentamente, así que adelante. Gracias, Carmen. La Biblia en que nosotros creemos es un libro divino. Sin embargo, hunde sus raíces en la historia de Israel y de la Iglesia Apostólica. Por eso es que es indispensable conocer ese marco histórico sin el cual la Biblia nos resulta ininteligible. Israel, conocido por todos como el pueblo de la Biblia, es un pueblo que, como muchos otros del Antiguo Oriente, comenzó como beduino en el desierto. Al inicio fueron grupos distintos, que reunidos por primera vez en el Sinaí, se establecieron como confederación sagrada de tribus en Canaán, la actual Palestina, hacia el año 1200 a.C. Pilar de esta confederación fue la aceptación del único Dios, Yahvé. Y fue Moisés quien realizó esa confederación, el que le dio unidad a esas tribus dispersas. Y de esa época se conservan todavía viejas tradiciones tribales, mantenidas oralmente
y repetidas incansablemente, sobre todo en la celebración del culto en los santuarios del pueblo. También de esa época se conserva una jurisprudencia que se irá desarrollando poco a poco con el tiempo para la regulación de la vida moral y social. Son las tradiciones y los recuerdos, sobre todo de los patriarcas del desierto y de la guerra de la conquista. Israel no se estableció pacíficamente en su tierra, sino que tuvo que conquistarla. Y la instalación en Canaán fue al comienzo bastante precaria. Los israelitas quedaron expuestos a la agresividad de los antiguos pobladores, que no se resignaban a ver su tierra ocupada, y de otros invasores que también querían sentar sus reales en esa tierra fértil. Esa doble presión llevó a la búsqueda de una nueva estructura social. En vez de una confederación bastante suelta o floja, se busca la monarquía, que finalmente se consolida bajo David, el rey guerrero, el rey que conquistó Jerusalén, y su hijo Salomón, el rey pacífico. Con estos monarcas, Israel logra una significación en el cercano Oriente. El establecimiento de la monarquía trajo consigo cambios sociales, políticos y económicos de gran importancia. Se crean clases sociales nuevas, se modifica radicalmente una economía de tipo agrario por una urbana. Por otra parte, en esta época comienzan también a ponerse por escrito, a cristalizar las antiguas tradiciones y los hechos de la historia contemporánea. El esplendor de la monarquía duró muy poco en Israel. A la muerte de Salomón, el reino se dividió en Israel, al norte de esa raya que ustedes ven en cámara, y Judá en el espacio mucho más reducido y más pobre que queda al sur, bajo esa raya. Es la época en que los profetas levantan la voz para advertir contra la ceguera de los conductores, reyes, sacerdotes, y contra la injusticia social y la idolatría. Pero nadie o muy pocos los escuchan y ambos reinos se encaminan a la ruina. Ya el año 721, los asirios destruyen la capital del reino del norte, de Israel, ciudad Samaria. Y un siglo y medio después, el año 587, los babilonios incendian Jerusalén, la capital de Judá, el reino del sur. La vida de Israel continúa ahora fuera de Canaán, en el destierro, en Babilonia. Y allí es donde se echan las bases de una reconstrucción religiosa centrada en la práctica intensa de la ley. Bajo Ciro, rey de Persia, se reconstruye como un hogar judío en Palestina, como una pequeña provincia, sin libertad religiosa, sin libertad política, quiero decir, pero en cambio con un gran fervor religioso. Durante esos 2 siglos de tranquilidad se dio forma definitiva a las antiguas historias de la nación. Se reeditaron las leyes y se recolectaron los refranes de sabiduría. Al mismo tiempo se crearon muchas formas nuevas de literatura, nuevos géneros, nuevos salmos, nuevos escritos como Job, el Eclesiastés, libros de sabiduría. Después de esto llegaron los griegos de Alejandro y más tarde los romanos. Israel definitivamente había perdido su independencia, su libertad. Y bajo el emperador Augusto, en este régimen dominado ya por el imperio romano, nació Jesús en Belén de Judá, y en tiempos de
Tiberio ejerció un ministerio de predicación en Galilea y en Judea, en las dos regiones de la Palestina, en la región del norte y en la región del sur cerca de Jerusalén. Lo predicado por Jesús de Nazaret fue conservado también oralmente al comienzo por sus discípulos. Cuando por la predicación, la diseminación de los discípulos se fueron constituyendo diversas comunidades en todo el Medio Oriente y en Europa, esa predicación de Jesús comenzó a ser puesta por escrito en los medios culturales, primero judíos y luego helenístico o griego. Estos escritos, más las cartas y normas que fueron dando los discípulos de Jesús, son un conjunto que nace y que se agrega, se suma a la herencia del antiguo Israel, esos viejos libros desde el Génesis hasta el Levítico, y comienzan a aparecer los libros, cartas de los apóstoles, a los tesalonicenses, a los romanos, a los corintios, finalmente el Apocalipsis. Tenemos la Biblia constituida en su totalidad, con el Antiguo y el Nuevo Testamento. Esta historia nos muestra que la Biblia no puede comprenderse sino inmersa en este proceso secular. Y es natural que la Biblia tenga huellas de esa evolución de siglos. Y la Biblia se nos presenta en verdad con una abigarrada diversidad. Más que un libro, podríamos decir que la Biblia es una pequeña biblioteca. Es en el fondo una colección o selección de más de 70 títulos diversos. Estos escritos contienen enormes diferencias. La más visible es la diferencia en las lenguas originales. Hay algunos escritos que fueron redactados en hebreo, otros en arameo, otros en griego. Después las diferencias de tiempo. Unos fueron redactados, hay partes por lo menos redactadas hacia el siglo XII a.C. y hay partes que datan del siglo I, fines del siglo I después de Cristo o incluso comienzos del siglo II. Ya hay las diferencias de géneros, hay ahí historia, hay folclore, hay textos jurídicos, hay poesía épica, hay refranes, hay cartas, himnos, etc. Pero yendo más al fondo todavía, podemos percibir que hay diferencias de estructura mental, de carácter, de calidad literaria. En este sentido no hay nada mejor que leer ciertos textos muy breves que nos muestran la pluralidad de géneros y de mentalidades. Por ejemplo, textos legales. Cuando surja una riña entre dos hombres y uno hiera al otro a puñetazos o a pedradas sin causarle la muerte, pero obligándole a guardar cama, si el herido puede levantarse y salir a la calle con ayuda de un bastón, entonces el que lo hirió será declarado inocente. Tendrá que pagar únicamente los gastos de la cura y la convalecencia. Legislación casuística igual a las que encontramos o semejante a las que encontramos en el Código de Hammurabi, en los antiguos códigos del Antiguo Oriente. Tenemos textos proféticos de una belleza sorprendente. Dice una voz, grita, respondo, ¿y qué debo gritar? Toda carne es hierba y su belleza como flor del campo. Se agosta la hierba, se marchita la flor, cuando el aliento del Señor sopla sobre ellos. Se agosta la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Textos líricos, poemas de amor, la descripción, el diálogo entre el amado y la amada en el Cantar de los Cantares. Dice la amada, oigan que llega mi amado saltando sobre los montes, brincando por los collados. Es mi amado como un gamo, es mi amado un cervatillo. Miren, se ha parado detrás de la tapia, atisba por las ventanas, mira por las celosías. Habla mi amado y me dice, levántate, amada mía, hermosa mía, ven a mí.
porque ha pasado el invierno, las lluvias han cesado y se han ido, brotan flores en la vega, llega el tiempo de la poda, el arrullo de la tórtola se deja oír en los campos, apuntan los frutos en la higuera, la viña en flor difunde su perfume. Levántate, amada mía, hermosa mía, ven a mí. O proverbios secos: más vale mendrugo seco con pan que casa llena de festines y pendencias. La plata en el oro en el crisol, el corazón lo prueba el Señor. O textos amargos de pesimismo, como el Eclesiastés, el Cogelet, que compara la suerte del sabio y del necio. Muy grande la sabiduría, pero comprendí que una suerte común los toca a todos y me dije: la suerte del necio será mi suerte. ¿Para qué fui sabio? ¿Qué es a quien limpio? Y pensé para mí: también esto es vanidad, pues nadie se acordará jamás del necio ni tampoco del sabio, ya que en los años venideros todo se olvidará. ¡Ay, que ha de morir el sabio como el necio! Y así aborrecí la vida, pues encontré malo todo lo que se hace bajo el sol. En resumen, es evidente que toda esta abigarrada y discrepante variedad de la Biblia no puede comprenderse si no es como vestigio claro de una historia de la cual ella misma formó parte. Ya comienza a insinuarse entonces lo que usted dijo al comenzar, esta mentalidad histórico-crítica. Ojalá que así sea. Y no debemos olvidar que esta referencia a la historia no disminuye, sino que acentúa el valor religioso de la Biblia. ¿Estaríamos ya preparados para interpretar la Biblia? Bueno, de a poco, con calma. Este es el comienzo. Queda todavía un largo camino por recorrer. Antes tenemos que despejar muchas preguntas. Por ejemplo, ¿es confiable el texto de la Biblia que tenemos entre manos? ¿Cómo llegó hasta nosotros esta traducción? Bueno, muy bien. Por hoy ha sido la primera sesión del curso Interpretar la Biblia. Los esperamos para la segunda sesión para seguir conociendo todas estas características, estas cosas tan interesantes y que también nosotros podamos en un futuro saber realmente interpretar la Biblia. Eso Chile Sociedad Anónima Petrolera presenta... La Escuela de Periodismo de la Universidad Católica ha preparado para ustedes este curso sobre fotografía básica que les entregará ahora el profesor de la especialidad, Juan Domingo Marinello. Desde tiempos remotos, el progreso técnico del hombre ha tomado como modelo en su desarrollo acelerado los propios órganos del cuerpo humano. Así, de alguna manera, un martillo es prolongación o imitación de la mano. Una pala, en el mismo sentido, es también prolongación de una mano. Un computador es prolongación o imitación del cerebro. Una cámara fotográfica será imitación o prolongación del ojo humano. Una imitación que en muchos casos ha sobrepasado al modelo imitado. Ha creado una nueva manera de ver. Hoy día, por gentileza especial del Servicio de Informaciones de Prensa de la Embajada Norteamericana, contaremos con la presencia de nuestro amigo Roger Wilkinson para ver en esta primera sesión los campos a los cuales se ha expandido esta nueva técnica que llamamos la fotografía, su historia, su desarrollo. La fotografía ha progresado mucho desde sus inicios hace 150 años. Aquí en la institución smithsoniana, el Museo Nacional de los Estados Unidos en Washington, se conserva este antiguo estudio fotográfico. En contraste con los modelos de ahora, estas abrazaderas de hierro, los soportes para los codos y la claraboya parecerían más bien formar parte de una cámara de tortura. Con razón que los daguerrotipos de antaño solían captar a personas en agonía. Pero la vida también era difícil para esos primeros fotógrafos, porque los pintores de la época les hacían la guerra, considerándolos amenazas al arte, y para el público en general eran individuos sospechosos. Antes de 1870, por ejemplo, era prohibido fotografiar en las calles de París. Hoy día, la fotografía se acepta como arte
y como elemento esencial de nuestra civilización. Pero más que parte de nuestra vida diaria, la fotografía ha cambiado nuestra manera de ver las cosas, ha ampliado nuestros sentidos en tiempo y en espacio. Mientras que en el siglo pasado cámaras y materiales fotográficos mejoraban, más y más personas podían tomar fotografías y registrar para la posteridad una era que ha desaparecido y que revive gracias a las fotografías que se han preservado. En su estudio en Nueva Jersey, Thomas Edison desarrolló una máquina que añadía movimiento a la fotografía y creó una industria completamente nueva, la cinematografía. Pero fue George Eastman quien desarrolló una sencilla cámara con un rollo de película y puso creatividad en las manos del hombre promedio. Su lema, apriete el botón, nosotros haremos el resto, fue seguido prácticamente al pie de la letra. Cámaras fotográficas de bajo precio y películas seguras hicieron posible que millones de personas tomaran fotografías para preservar ciertos momentos en la vida, desde el más trivial hasta el más importante. Matthew Brady fue uno de los primeros fotógrafos profesionales. Sus fotografías de la época de la Guerra Civil norteamericana han sobrevivido los 100 años transcurridos desde ese triste evento. A principios de este siglo, Alfred Stieglitz y Edward Steichen transformaron la fotografía en arte. En la década de los años 30, fotógrafos paisajistas como Edward Weston y Ansel Adams demostraron su amor por la vida al aire libre por medio de un estilo realista y agudo. Utilizaban muy poco equipo y nunca retocaban sus fotografías. Reproducciones de esas artísticas fotografías se han convertido en objetos buscados por los coleccionistas. Debido al renovado interés por la fotografía, las colecciones de impresiones fotográficas raras son ahora un negocio floreciente. Y en todas las ciudades principales han aparecido galerías que se especializan exclusivamente en ese tipo de fotografías y que venden copias de fotos famosas por miles de dólares. El arte de la fotografía continúa evolucionando, reflejando la época y la personalidad de los fotógrafos. Los fotógrafos de hoy combinan técnicas diferentes, tales como pintura, transmisión de facsímiles, reproducción electrónica y litografía. Entre los diferentes rumbos que está tomando la fotografía está el interés por lo abstracto. Así como hay fotógrafos que requieren orden y claridad, hay otros que prefieren reflejar los conflictos y las presiones de la vida moderna, desfigurando las imágenes hasta hacerlas irreconocibles, trabajando con formas y colores o utilizando el color como el tema mismo. Fotografía nace de la fusión de dos palabras griegas, fotos, luz, grafos, escribir, dibujar. Y así como para dibujar o como para pintar vamos a necesitar tres elementos: el lápiz, que será nuestra cámara fotográfica, la tinta, que será la luz, y el papel sobre el cual dibujaremos, que será nuestro material fotosensible, la película o el papel fotográfico para las ampliaciones. La fotografía en su historia técnica nace o se entronca con la historia de dos ciencias, la química y la física, que nosotros iremos viendo en los capítulos posteriores. Y en lo conceptual, la fotografía nace hija de las artes visuales, la pintura, la escultura. Esa dependencia de las artes visuales últimamente se ha independizado y ha buscado su propia expresión de ser a través de ser un documento histórico de nuestra época, un documento histórico, por ejemplo, de nuestra ciudad. Históricamente, la imagen siempre ha tenido influencia sobre la ciudad, pero su papel cambió drásticamente con la invención de la fotografía. Esta impartió a la escena urbana un misterio y una delicia especiales, y además
una nueva manifestación de la realidad. La información que captaba tendía a ser precisa y objetiva. Una vez demostrado esto, hubo una explosión de demandas por la fotografía. Los primeros fotógrafos, Fenton, Frith y otros, mostraron al mundo por primera vez la verdadera faz de los antiguos monumentos. Luego vino la cartulina y la invención del estereograma. Este proporciona una experiencia singular al colocar la imagen y el vidente en un espacio aparte del mundo que los rodea. Su atracción fue universal. En la década de 1860, los estéreos eran la última moda y una industria fabulosa que quizá más que ninguna otra cosa hizo que la gente de fines del siglo estuviera consciente de la vida, la arquitectura y las ciudades de otros países. Surgieron bibliotecas fotográficas especiales para ayudar a eruditos, arquitectos y planificadores. En 1865, cuando Haussmann replanificaba París, se comisionó a Charles Marville para hacer un estudio fotográfico completo de esa zona. Otras ciudades europeas publicaban fotografías que dramatizaban sus crecientes problemas urbanos. En Nueva York, la fotografía del periodista Jacob Riis impartió vívida realidad a las ilustraciones del Tribune y el Sun. Lewis Hine, sociólogo, también había reconocido el valor publicitario de la cámara. Estas pruebas, captadas por él, fueron un factor importante en la aprobación de leyes laborales que protegieron a los menores de edad. Por su parte, la Universidad de Harvard estaba recolectando un grupo de fotografías no como propaganda, sino como herramienta para estudios sociales. En 1880 se inventó la media tinta y luego el rotograbado. La fotografía reemplazó así las ilustraciones cortadas a mano como vehículo noticioso. Aparecieron las agencias fotográficas y en muchos casos fueron los archivos pictóricos del desarrollo de las ciudades. La fotografía ha sido una fuerza positiva en el desarrollo urbano. Hemos visto maravillas en el fotoperiodismo. El fotógrafo y su cámara dejarán grabados para la posteridad algunos momentos que serán irrepetibles. De ahí lo que yo afirmaba, que la fotografía es un documento histórico. Ahí vemos un fotógrafo, un famoso fotógrafo bostoniano, que, fíjense en la apariencia, es una persona común y corriente, no es el fotógrafo lleno de cámaras. El mejor fotógrafo siempre trata de pasar inadvertido. Él capta para un programa norteamericano que se llama Documérica, o preservación de ciertas realidades americanas, está captando, está haciendo su trabajo. Ahí está cargando su cámara, que es un equipo muy mínimo. El fotógrafo siempre, y lo vamos a ver a través del curso, va a elegir su equipo de acuerdo al trabajo que desempeñe. La fotografía no solamente se realiza a nivel del suelo, también ha progresado en la fotografía aérea y más aún en la fotografía del espacio. Hoy día recibimos fotografías de Marte, recibimos fotografías de la Luna y también recibimos fotografías submarinas. Es decir, es una técnica que ha ayudado al progreso del hombre más allá de su primitiva concepción por allá en el año 1828, en que se realizó la primera fotografía. Hacer el mapa del suelo marino es tan importante como la fotografía aérea. Pequeñas embarcaciones de reconocimiento llevan a los oceanógrafos bajo la superficie para que fotografíen ese mundo maravilloso. La fotografía submarina revela posibles depósitos de minerales y fuentes de alimentos y ayuda a desentrañar el misterio del comportamiento de las plantas y de los animales. La fotografía también se utiliza para producir circuitos microminiatura, localizados en los circuitos de las computadoras, tan pequeños que casi se pierden en el caparazón de un caracol. El desarrollo técnico de la fotografía pronto va a superar los límites de la imaginación. Hoy día ya hablamos de la holografía o la fotografía de rayos láser o la escultura de la luz, la fotografía tridimensional. Veremos a continuación algunos de los grandes temas de la fotografía.
La fotografía, mejor que nadie, ha explicitado, ha guardado los momentos de la condición humana, ha hecho un verdadero reportaje antropológico del hombre. La fotografía capta el instante, capta un espacio. De ahí que el fotógrafo selecciona, dominando su instrumento, que es lo que vamos a aprender en este curso básico, selecciona un espacio, selecciona un instante de tiempo. De ahí que la técnica de la fotografía no es igual al cine. El cine selecciona un distinto tiempo que la fotografía. El fotógrafo va a tener que estar atento a captar un momento fugaz. El dominio entonces de nuestro espacio seleccionado y de nuestro tiempo seleccionado. Y por sobre todas las cosas el captar la iluminación, porque la luz va a ser la tinta de nuestra fotografía. La fotografía es a la vez, como veíamos antes, documento dramático y documento objetivo. Es arte y es momento. Es luz. Es tiempo. Es expresión. Es composición. Es luz. Es forma. La fotografía es un medio de expresión, es un lenguaje propio. La fotografía, en suma, es una técnica que nos permitirá expresarnos no solamente en este momento, sino que hacia futuro. ¿Verdad, Roger? La fotografía promete muchos y maravillosos deleites para el futuro. La fotografía infrarroja, por ejemplo, ya se está usando para sacar fotos por medio del calor y no de la luz. Para el aficionado, la Polaroid acaba de desarrollar una cámara color tan pequeña que cabe dentro del bolsillo. Sin embargo, las fotos que saca son de tamaño natural. Los ingenieros opinan que el futuro desarrollo del arte fotográfico irá hasta donde llegue la imaginación del hombre. Por lo visto, mucho ha cambiado desde que José Nicéphore Niepce sacara la primera fotografía del mundo en una granja en Francia en 1823. La fotografía ha transformado el mundo del arte, la ciencia, el periodismo, y para todos nosotros representa una nueva manera de percibir la realidad. Ha cambiado nuestra existencia misma. Este programa ha sido presentado con el auspicio de ESO Chile Sociedad Anónima Petrolera. Ya volvemos. Dicen que en el sur tenemos buenas costumbres, que tenemos la costumbre de ponerle cariño a las cosas, la de hacer todo con más tiempo y calma, o la de sorprender con recetas únicas. Hacer un gran queso es una costumbre que no se pierde. Y en Queso Las Parcelas de Valdivia llevamos 40 años haciéndolo con la misma receta. Bellavista Tomé, las mejores telas de Tomé. Una cooperativa de 1000 trabajadores que con su tradicional calidad y moderna tecnología prepara su lana. La hila teje y termina, produciendo las famosas telas de Bellavista Tomé. Bellavista Tomé, las mejores telas de Tomé. Cooperar es actuar juntamente con otras personas. Quienes cooperan forman cooperativas.
y así ponen en práctica el cooperativismo, un instrumento valioso en el desarrollo de la comunidad, de las empresas, de las naciones. Bienvenidos a esta primera sesión del curso Teleduc, el modelo cooperativo. Este ciclo ha sido preparado por un equipo de profesores de trabajo del Centro de Estudios Cooperativos de la Universidad Católica, y el encargado de presentarlos a ustedes será el profesor Eduardo Urrutia. Bienvenidos a nuestro curso de cooperativismo. A nombre del Centro de Estudios Cooperativos de la Universidad Católica, les deseo que obtengan el máximo provecho de los conocimientos que aprenderán durante las 14 sesiones que compartiremos. Deseo recordarles que el éxito de su aprendizaje es fundamentalmente una tarea de cada uno de ustedes, es decir, que no basta con que asistan regularmente a las sesiones, sino que además deben cumplir y preocuparse de desarrollar todas las instrucciones metodológicas que le iremos indicando y dar un uso adecuado al texto de clase que se les entregó. En esta ocasión vamos a presentar una primera clase sobre el cooperativismo como sistema socioeconómico. Pero en general, ¿cuáles son los fundamentos y el contenido de este curso? Este curso que hemos denominado el modelo cooperativo es un curso de capacitación que está destinado fundamentalmente a los 4 estamentos básicos que forman la cooperativa, es decir, los socios, los dirigentes, los funcionarios y los ejecutivos. Al ser un curso de capacitación significa que las personas que participen en él adquirirán una serie de conocimientos y herramientas de administración de empresas que les permitirán desarrollarse mejor, desempeñarse mejor como miembros de una organización. La cooperativa es una empresa y como tal maneja recursos en la producción de bienes y servicios. Durante el curso analizaremos la cooperativa como una entidad económica que debe, a través de una adecuada administración, lograr sus objetivos en forma eficiente y responsable. Antes de entrar en la materia de hoy, quisiera aclararles cuáles son los principales elementos de administración de empresas que veremos durante el curso. El primero de ellos se refiere a la organización. Una de las primeras tareas que debe realizar el grupo de personas que quiere formar una empresa o llevar a buen término una ya existente es organizarse. Esto significa que deben distribuirse las funciones entre los miembros de acuerdo a un modelo que tenga un orden y arreglo lógico y que exista una relación armónica entre las partes que la componen. Muchas veces se desperdician los recursos, especialmente los humanos, porque se realizan las actividades de cualquier forma, sin preguntarnos cómo podríamos mejorar nuestra acción. Las personas que forman parte de la empresa poseen distintas capacidades, conocimientos y destrezas que deben aprovecharse asignándolos en aquellas tareas en las que son más aptos. Por lo tanto, cuando las personas se organizan, cada uno ocupa un puesto determinado de acuerdo a sus capacidades. También vamos a hablar acerca del proceso de las comunicaciones. Para entenderse, las personas deben comunicarse. Al no existir comunicación no hay diálogo. Y si es que no se produce este diálogo dentro de las personas que participan en una organización, no habrá ninguna posibilidad de poder coordinar las actividades que en ellas se están realizando y lo más probable es que no se puedan cumplir con los objetivos. Otro de los elementos de administración que nos preocupará durante el curso es el que se refiere a la toma de decisiones. Una de las tareas más comunes que nosotros realizamos es tomar decisiones. Estamos constantemente enfrentados a decidir acerca de metas y además siempre tenemos distintos medios para alcanzarlas. Podemos ver sencillamente, por ejemplo, que desde que nos levantamos estamos enfrentando una serie de interrogantes, como ser con qué ropa nos vestiremos ese día, qué recorrido utilizaremos para llegar a la oficina, al trabajo, al colegio, a la universidad. Ese día almorzaremos en la casa, nos quedaremos en el centro, en fin, un sinnúmero de decisiones que debemos tomar diariamente. Ahora, estas son relativamente simples, porque por un lado son individuales y por el otro, dado que son cotidianas, estamos constantemente tomándolas y una vez que ya desarrollamos una respuesta que nos satisface, al enfrentarnos a ella la daremos en forma instintiva. En el caso de la empresa, la toma de decisiones es mucho más importante, porque ahí los recursos que están comprometidos son altos y además se trata de decisiones colectivas. Esto significa que la calidad de las decisiones que tomemos
va a depender los resultados que se obtengan y, en definitiva, el cumplimiento de los objetivos. Tomar una decisión significa, en esencia, escoger entre dos o más alternativas aquella que parece ser la más apta para lograr resolver el problema al cual estamos enfrentados y obtener los objetivos. Es fundamental que en todas las organizaciones, aquellas personas que toman decisiones estén debidamente capacitadas y además cuenten con el apoyo técnico y permanente de todos sus colaboradores. Una buena decisión debe, por lo tanto, ser aquella en la que han participado todos los miembros de la organización y para la cual, a través de un debate, de un intercambio de ideas y de pensamiento, se ha logrado obtener una alternativa que va a ir en beneficio de toda la organización y en el cual, dado que están todos comprometidos, tendrán una mayor disposición para llevarla a buen fin. Otros aspectos que estudiaremos durante el curso se refieren al financiamiento de la empresa, al control y a la integración. En el caso del financiamiento estaremos preocupados de ver todo lo que se refiere a las fuentes de financiamiento que tiene la empresa para obtener los recursos tan necesarios para su operación y además fundamentalmente ver algunas herramientas que nos permitirán hacer una mejor asignación de estos recursos. En el control, este es un aspecto muy importante, dado que no basta en las organizaciones fijar objetivos, asignar tareas, sino que además debemos preocuparnos si éstas han cumplido en la forma debida. Nos vamos a preocupar entonces también dentro del curso de ver cuál es la participación que tienen los diferentes estamentos de la cooperativa en el control de esta empresa y de qué herramientas dispone para poder realizarlo. Finalmente, la integración durante mucho tiempo se ha dicho que es la herramienta básica para llevar adelante el desarrollo de las cooperativas. Nosotros estaremos preocupados de definir el concepto de qué es lo que es la integración, cuáles son las formas que existen para poder implementarla y fundamentalmente qué condiciones son las que deben darse para que ésta tenga un buen éxito. La administración de empresas es una cosa compleja. Muchas veces nos preguntamos por qué una organización es mejor que otra. ¿Por qué algunos negocios sí resultan y otros no? ¿Podemos copiar aquellas cosas, aquellos elementos que están presentes en una organización que a nuestro juicio es buena a la nuestra? Bueno, hay tantas interrogantes y aspectos que nosotros a través del curso esperamos resolver y por lo tanto los invitamos a participar activamente en él. Pero entremos en la materia de hoy día. Ella es el cooperativismo como sistema socioeconómico. Comencemos viendo el problema de la escasez. Este problema de la escasez se produce cuando existen, por un lado, recursos limitados versus necesidades ilimitadas. La escasez es lo que se denomina el problema económico. Este significa que existe una escasez relativa de los recursos que son limitados y de múltiples usos frente a necesidades jerarquizables e ilimitadas. Y es quizá este problema económico de la escasez el motivo o la causa fundamental por el cual estamos participando en este curso para que a través de nuestra organización podamos hacer un mejor uso de estos recursos escasos. Pero para aclarar este concepto mejor, veamos un ejemplo. Tenemos que, por un lado, están los recursos que poseen las personas, que pueden ser el dinero, que puede ser madera o múltiples otros tipos de recursos mineros, la capacidad administrativa que tengan las personas. Pero en nuestro ejemplo vamos a ver lo siguiente. Tenemos una familia que dispone de una determinada cantidad de dinero proveniente de los ingresos de los distintos miembros que trabajan dentro de la familia. Esta familia reunida se ve enfrentada a lo siguiente. La mamá está deseosa de satisfacer ciertas necesidades que son la adquisición de una casa y la reposición del viejo refrigerador. El papá está queriendo satisfacer la necesidad de renovar el automóvil o de adquirir uno por primera vez. El hijo desea adquirir una televisión y finalmente la hija quiere comprar un nuevo living para la casa para así atender mejor a sus amigos.
Pero ¿qué es lo que se nos presenta? Que con estos dineros, que es el ingreso de las familias, no alcanzamos a poder satisfacer todas estas necesidades. Es decir, estamos frente al caso típico de la escasez, donde por un lado tenemos recursos limitados y por el otro necesidades ilimitadas. ¿Qué es lo que se puede hacer ante este problema? En realidad, la respuesta que se ha dado es la asignación de estos recursos. Se deben jerarquizar de algún modo las necesidades y asignar nuestros recursos escasos a satisfacer algunas de estas necesidades, de tal forma que probablemente postergaremos la compra de la casa y la adquisición del vehículo. Ahora, esto significa postergar, no necesariamente que nunca podamos obtenerlo. Podemos también aclarar nuestro concepto de la asignación de los recursos viendo lo que sucede a nivel de la economía. Como sabemos, el presupuesto nacional, vale decir, los recursos que dispone un Estado, debe asignarse o repartirse a diferentes campos de la actividad del país. Este presupuesto nacional, entonces, debe asignarse de tal forma de tratar de satisfacer aquellas necesidades que se han determinado como las más prioritarias. Tendremos, dentro de la economía, hay múltiples actividades que deben desarrollarse y servicios que deben darse a toda la comunidad. Entre ellos está la vivienda, la educación, el transporte, la salud y múltiples otras actividades productivas. Como un concepto adicional a la asignación de recursos está el de la división del trabajo. Esto es una forma que realizan las personas, que toman las personas para dar un mejor aprovechamiento de los recursos escasos. La división del trabajo depara una utilización más racional de los recursos. También gracias a esta división del trabajo es posible que se obtengan mejores rendimientos de los distintos recursos que se están utilizando, ya que se permite la especialización de ellos. A toda la comunidad le interesa que los recursos que ella dispone, que son escasos, sean utilizados de la mejor forma posible. Esto es, obteniendo con una menor cantidad de recursos la mayor cantidad de bienes. A esto es lo que se denomina la eficiencia en el uso de los recursos. Es importante señalar que todos los aspectos aquí aplicados y analizados se pueden referir también al problema de la comunidad nacional. O sea, la comunidad como un todo dispone, el país como un todo dispone de ciertos recursos que son limitados. Pueden existir diferentes riquezas de los países, así podemos decir que hay países más ricos o más pobres que otros, pero en definitiva todos estos países enfrentan el problema de la escasez de sus recursos. El país entonces debe, a través de algún mecanismo, responder ciertas preguntas. Debe asignar los recursos de acuerdo a qué cosas van a ser producidas en un momento dado y cuáles se postergarán para el futuro. ¿Cómo se van a producir y para quién se van a producir? Tenemos entonces que surge el concepto de los sistemas socioeconómicos. Y estos sistemas socioeconómicos son formas de organización que ponen en práctica los países como una manera de resolver sus problemas de producción y distribución. Para un mayor y mejor desarrollo de las actividades debe existir una organización en un esquema nacional, en el que les tiene un rol importante. Este es un rol rector, que básicamente se refiere a que debe prever que todos los miembros de la comunidad tengan las mismas oportunidades para satisfacer sus necesidades. También debe producir o velar para que los particulares produzcan ciertos bienes y servicios que van a satisfacer necesidades sociales. Y finalmente tiene que preocuparse de solucionar los conflictos que puedan presentarse entre los distintos miembros que participan en la comunidad. Ahora bien, el cooperativismo forma parte de estos sistemas socioeconómicos, es decir, el cooperativismo es uno de los esquemas de referencia que puede utilizar un país para establecer su organización. Habitualmente lo que sucede es que los países no
se configuran en un esquema de referencia puro, sino que hay mezclas de ellos. Por ejemplo, podemos tener un esquema de referencia como un sistema socioeconómico de economía de mercado, pero que a su vez esté complementado con cooperativismo, ¿ya? Y es así como el cooperativismo, actuando en la economía del país, lo realiza a través de empresas cooperativas. Estas empresas cooperativas entonces actúan en los distintos campos de la actividad nacional y fundamentalmente referido entonces a los problemas de la producción y a los problemas de la distribución. En resumen, en esencia podemos decir que el cooperativismo es una forma de organización que puede utilizar el país para establecer para enfrentar de mejor forma todos sus problemas de producción y de distribución. Hemos seguido con mucho interés esta primera parte del ciclo. ¿Podríamos decir como conclusión general, Eduardo, que el cooperativismo es un aporte considerable a la vida de un país? Efectivamente, el cooperativismo realiza una contribución importante al desarrollo nacional y esto lo hace a través de generar impulsos para el desarrollo, realizando nuevas inversiones, utilizando en la mejor forma la tecnología, la más apropiada para el país, y aprovechando aquellos recursos renovables de la economía, que aun cuando son escasos, su utilización no significa que disminuyan y que desaparezcan. Y también fundamentalmente realiza una contribución a través de la difusión de estos impulsos de crecimiento, tanto de los que provienen de sus propias empresas cooperativas como de otras empresas que actúan en la economía. De esta forma no solamente está realizando impulsos, sino que tiene una labor fundamental en que este mayor beneficio social, este mayor bienestar social pueda llegar a un número mayor de personas. Muchas gracias, Eduardo. Y a ustedes, hasta la próxima clase, la próxima sesión con este curso del modelo cooperativo. Bellavista Tomé, las mejores telas de Tomé. Una cooperativa de 1000 trabajadores que con su tradicional calidad y moderna tecnología prepara su lana. La hila teje y termina, produciendo las famosas telas de Bellavista Tomé. Bellavista Tomé, las mejores telas de Tomé. Teleduc 78 les presenta ahora a ustedes la primera sesión del ciclo Manejo de problemas conductuales en la sala de clase, preparado por el Instituto de Psicología de la Universidad Católica y por los profesores Clemencia Sarquis y Ana María Arón, que está presente hoy con nosotros y a quien ustedes ya conocen del año anterior. ¿Podrá esta profesora realizarse plenamente y lograr un alto rendimiento en la calidad de su enseñanza si esta es la actitud que resulta de su enfrentamiento con problemas de este tipo, cuya ocurrencia es frecuente en una sala de clases? ¿La solución que le ha dado al problema es la adecuada? ¿Por qué este niño actúa así? ¿Por qué los demás actúan así? ¿Por qué ella misma ha actuado así?
Estas son preguntas que trataremos de responder en el curso de este programa que comienza hoy día y que hemos llamado Manejo de Problemas Conductuales en la Sala de Clase. Les damos la bienvenida y les agradecemos que estén con nosotros, a todos ustedes y sobre todo a los profesores, ya que la finalidad de este curso es justamente entregarles a ellos, a ustedes, una serie de normas y principios de manejo conductual en la sala de clase, que les permitirá comprender la mayoría de los comportamientos de los niños en la sala de clase, y no solo la de los alumnos, sino también la de muchos profesores cuando están haciendo clase. Pero, ¿qué razones justifican que hayamos planificado un curso como este, en que se analizará la conducta de alumnos y profesores en la sala de clase? Las razones son muchas, y a ellas vamos a referirnos en esta primera clase. Todos sabemos que ningún docente puede limitarse a pasar materia, que la labor de un profesor no es solo informativa, pero los programas de formación de los profesores enfatizan el aprendizaje de contenidos, es decir, lo preparan fundamentalmente para esto. Sin embargo, no lo preparan ni le entregan las herramientas para enfrentar esto otro. El profesor puede haber llegado aquí con la mejor de las disposiciones, pero ellas se estrellan contra este tipo de problemas cuando no sabe manejarlos. Entonces, esta maravillosa tarea, que es formativa por excelencia, se convierte en una acción frustradora y desagradable que transforma al profesor en un cascarrabias, cuyos gritos o amenazas tienen poco o ningún efecto sobre el comportamiento de sus alumnos, pero que sí contribuyen a crear un clima tenso e ingrato. Todo esto influye en la calidad del proceso de enseñanza, en las relaciones entre profesor y alumno y en la motivación del docente y el educando, porque la calidad disminuye. La relación profesor-alumno, que es básica en el proceso, presenta serias interferencias y la motivación baja en el docente y en el educando. Para evitar esta situación o para modificarla, debemos partir por entender el porqué de estos comportamientos en la sala de clase. Y esa es una de las razones que hemos tenido para planificar este curso. Pero hay otras. La falta de recursos a todo nivel hace imposible la solución de problemas conductuales escolares por profesionales más especializados. Y aún cuando los recursos existieran, esos problemas de conducta deben solucionarse aquí, en el lugar donde ocurren. Y aquí, el profesional más indicado para manejar los problemas es el profesor. El profesor tiene la ventaja que no solo puede manejar esos problemas, sino además puede prevenirlos, permitiendo un mejor rendimiento y aprovechamiento de la enseñanza. De acuerdo con esto,
formar a los profesores en técnicas de modificación conductual es un paso positivo para promover la higiene mental escolar. Estas son algunas de las razones que permiten explicar por qué se realiza este curso. Pero además, estimamos necesario agregar algo cuyo conocimiento por parte de los profesores constituye otra razón, tanto o más importante que estas. Este algo es la base teórica en la que se sustenta el curso que comenzamos hoy día y que es muy importante que conozcamos. Veamos cuál es esta base teórica. La base teórica arranca de esto, de la llamada teoría del aprendizaje social, la cual nos explica cuáles son las leyes que rigen la adquisición y mantención de los distintos comportamientos. De acuerdo con la teoría del aprendizaje social, este es un comportamiento que esta persona ha aprendido. Es ahora un comportamiento habitual en ella. Pero hubo un momento en su vida en que ocurrió esto. Le enseñaron ese comportamiento y lo aprendió. Vestirnos es una conducta que hemos aprendido. Comportamientos más complejos, como conversar, discutir, tener buenos o malos modales en la mesa, también son conductas que se aprenden. ¿Qué principios controlan la adquisición de las conductas? A simple vista, podríamos decir que se trata de una educadora que recibe y revisa el trabajo de una alumna. Eso es cierto, pero aquí han ocurrido otras cosas más. En primer lugar, la educadora ha premiado a la alumna por haber traído su trabajo, felicitándola delante del curso y además leyendo ella misma el trabajo para que todas se enteren de él. Por su parte, la niña ha premiado a la profesora trayendo su trabajo y le ha sonreído feliz como respuesta a su felicitación. Para la niña, esto es agradable. Para la profesora, también ha sido agradable. Es decir, en esta situación, la conducta de la alumna tiene consecuencias agradables para ambas. Como habrán advertido, en la situación aparece esto, el premio, considerado como la consecuencia agradable que sigue a una conducta. De aquí en adelante llamaremos así, refuerzo a esa consecuencia agradable que sigue a una conducta. Cuando un comportamiento es seguido de un refuerzo, es probable que repitamos ese comportamiento. Es decir, es probable que la próxima vez que la profesora pida un trabajo, este niño que recibió un refuerzo se esfuerce por hacerlo, a fin de que se repitan las consecuencias agradables que tuvo su conducta. En este caso particular, que acabamos de ver en el ejemplo, hay además otros antecedentes. Se trata de un alumno que no tiene muy buen rendimiento, tiene problemas de ortografía, tiene mala letra y generalmente no se interesa de tener iniciativas para presentar trabajo. En esta oportunidad, el trabajo presentado no ha sido excelente. Sin embargo, la profesora ha pasado por alto los errores y ha premiado la iniciativa que tuvo el niño al presentar un trabajo. Lo ha leído públicamente y ha hecho resaltar las partes buenas de él. Supongamos ahora que la actitud de la profesora hubiera sido distinta, hubiera sido totalmente al revés, y en lugar de reforzarlo, hubiese hecho lo contrario. Veamos la cara que pone la profesora al observar el trabajo del alumno, las críticas, lo ridiculiza delante de los compañeros y observemos la cara compungida que pone el niño al ser mandado a su asiento. Quizás la profesora haya tenido razón al tomar esta actitud. Quizás tenga razón en muchas de las cosas que le está diciendo, pero la manera de decirlas no es la más adecuada. Con este modo no está ayudando a los niños a superar los problemas. Vemos que el estado de ánimo en que queda el niño después de recibir un castigo no es el más adecuado.
no queda en condiciones de participar activamente en la sala de clases, porque las consecuencias que ha tenido su conducta no han sido agradables, por el contrario, han sido dolorosas. Ese dolor no es un refuerzo, sino un castigo. ¿Repetiremos un comportamiento al cual ha sucedido un castigo y no un refuerzo? Un principio importante en psicología señala que tratamos de evitar aquellas cosas que nos producen dolor y que van seguidas de castigo, y que, por el contrario, tratamos de hacer y repetir aquellas que van seguidas de un refuerzo. Esto es muy importante porque el profesor puede lograr que el alumno desarrolle conductas satisfactorias, pero igualmente, y sin darse cuenta, puede contribuir a que el alumno desarrolle conductas inadecuadas que después se van a mantener hasta los cursos superiores. Es necesario que el profesor conozca estos principios y muchos otros elementos que van más allá de un intercambio de refuerzos y que surgen de esa rica y compleja relación que se establece entre profesor y alumno. Partiendo de este enfoque conductual, que es operacional y es práctico, tendremos herramientas para modificar interacciones inadecuadas y para comprender mejor ese mundo nuestro y cotidiano, este mundo de las situaciones educativas. Convendrán con nosotros que estas son razones más que suficientes para haber preparado este curso y para que ustedes participen en él. Les agradecemos que nos hayan acompañado en esta primera clase y el interés que han demostrado acompañándonos durante toda esta emisión. Los invitamos cordialmente a seguir con nosotros esta reunión en la próxima clase. Hasta entonces. Bueno, y esta ha sido la primera sesión del curso Manejo de Problemas Conductuales en la Sala de Clases, preparado por la Escuela de Psicología de la Universidad Católica y por los profesores Clemencia Sarkis y Ana María Arón. Hasta la próxima clase. Hoy comenzaremos el curso titulado En busca de nuestra creatividad, preparado por los profesores Francisca Iriarte, Radoslav Ivelich, Eduardo Astudillo, Dora Águila, Patricia Gallardo y Marlene Tierman. Narrador, Teodoro Lowey. Su metodología estará orientada a la utilización de la imagen visual, destinada a reconocer, observar, comparar situaciones y relacionarlas con el medio, a fin de incentivar el análisis y la búsqueda de posibilidades de desarrollo personal y comunitario a través de la creatividad. Este curso se presenta dividido en 3 unidades. 1. El quehacer creativo se nos da en la vida diaria. 2. En busca de nuestras expresiones creativas. 3. Aprendiendo a ver, estimulando el quehacer creativo.
La creatividad aflora en el hombre desde su quehacer diario y es inherente a él. Cuando la creatividad es orientada positivamente, se aplica en forma constructiva en las realizaciones del hombre. La creatividad se desarrolla en diversos campos. La vemos reflejada en productos que miramos distraídamente a diario, en la tecnología, en las ciencias, en las artes. Estas realizaciones permiten el perfeccionamiento de la persona humana. Igualmente, el hombre creativo es capaz de realizar un buen aprovechamiento del entorno. La orientación de la creatividad permitirá desde la primera infancia una mayor flexibilidad ante situaciones de la vida diaria, un encauce de la fantasía y de la imaginación que desembocará en una actividad formativa de proyecciones personales con apertura al medio. La toma de conciencia de la importancia de la creatividad permitirá una acción orientadora que en suma se proyectará como aporte positivo al país. Siempre el hombre ha necesitado sortear numerosas contingencias porque está inmerso en un medio y dentro de este posee la facultad de analizar, interpretar, proponer, modificar, evaluar la realidad, transformar y crear nuevas situaciones. Mostraremos a continuación un esquema básico que sintetiza los planteamientos hasta ahora desarrollados. El hombre es capaz de realizar un quehacer creativo y de expresarse creativamente porque posee habilidades, talento, imaginación, fantasía creadora.
Esta actividad privativa del hombre se refleja desde su actividad diaria hasta las realizaciones del tecnólogo, del científico, del artista. La creatividad se desarrolla en el transcurso de los días de la vida del hombre. Los inventos, las obras de arte son producto del esfuerzo, del trabajo humano. Cuando el hombre se mueve dentro del campo de actividades no creativas, repite situaciones, no avanza, pero cuando incorpora sus capacidades creativas, su actividad permite desarrollo, progreso y enriquecimiento cultural. Fantasía y fuerza de creación. Entre todos los seres, solo al hombre le ha sido concedida. Ocultas duermen ya en las disposiciones del niño, pero las fuerzas creadoras deben ser despertadas y cultivadas, si no se marchitan, y con ellas la vida del hombre. Esta ha sido la primera sesión del curso titulado En busca de nuestra creatividad, preparado por el Instituto de Estética de la Universidad Católica de Chile.